Capítulo 1. El primer día de clases. Descripción de la escena. Es el primer día de clases en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en un barrio pintoresco y bullicioso de Ciudad de México. Los niños de cuarto grado están emocionados y nerviosos por el nuevo ciclo escolar, mientras los padres se despiden en la entrada del patio. Entre la multitud de estudiantes, conocemos a nuestros personajes principales: Valeria, una niña tímida que ha llegado recientemente al barrio; Andrés, un chico extrovertido que parece ser amigo de todos; Sofía, una niña reservada y solitaria, siempre perdida en sus propios pensamientos; y Emiliano, un estudiante serio y aplicado, cuya principal preocupación es no quedar mal frente a sus compañeros. Este será el año en que sus vidas cambiarán para siempre. El sol de la mañana brillaba sobre los patios de la escuela Benito Juárez. Los gritos de los niños corriendo de un lado a otro llenaban el aire mientras los maestros organizaban a los estudiantes para formar filas y entrar a sus respectivos salones. Entre la multitud, Valeria se mantenía un poco apartada, observando todo con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Era su primer día en esta nueva escuela, en una ciudad desconocida, y aunque no lo demostrara, estaba aterrada. Valeria había llegado a la Ciudad de México hacía solo 2 semanas. El traslado fue repentino. Su papá había conseguido un nuevo empleo y eso significaba mudarse. Despedirse de sus amigos de la vieja escuela fue doloroso, y ahora, en este nuevo lugar, todo se sentía extraño y solitario. Agarraba con fuerza su mochila mientras miraba a los demás niños reír y conversar entre ellos. No conocía a nadie y la idea de tener que hacer nuevos amigos la llenaba de ansiedad. Cuando la maestra Carmona, una mujer alta y de semblante serio pero acogedor, llegó al patio, todos los niños se formaron rápidamente. La señora Carmona era conocida por ser estricta, pero también muy justa. Los rumores decían que nunca levantaba la voz porque no lo necesitaba; con solo una mirada, ponía orden en el aula. «Buenos días, chicos. Espero que todos hayan descansado bien durante las vacaciones», dijo la maestra mientras pasaba lista. «Hoy empieza un nuevo ciclo escolar y estoy segura de que este año será muy especial para todos». Valeria respiró hondo. No sabía si se refería a especial como algo bueno o malo, pero definitivamente sería un año diferente para ella. Mientras avanzaban hacia el aula, Andrés, el chico más popular de la clase, caminaba al frente con varios amigos alrededor. Era evidente que todos lo respetaban y lo seguían. Andrés siempre sabía qué decir para hacer reír a los demás y, aunque a veces podía ser algo mandón, era querido por la mayoría. Mientras se dirigía al salón, vio a Valeria, la niña nueva, sentada sola en una esquina del aula. «Oye, ¿y tú quién eres?», preguntó Andrés con una sonrisa curiosa mientras se acercaba a ella. Valeria levantó la vista, sorprendida por la repentina atención. No estaba acostumbrada a que los demás niños se le acercaran tan rápidamente, y mucho menos a alguien como Andrés. «Me llamo Valeria, soy nueva», respondió, apenas audible. «Ah, ya decía yo que no te había visto antes. Bienvenida a la escuela», dijo Andrés con energía. «Si necesitas ayuda con algo, solo dímelo. Siempre estamos aquí para ayudar a los nuevos». Antes de que Valeria pudiera responder, Andrés ya se había ido, saludando a otros compañeros en el camino. Valeria sonrió tímidamente. Tal vez no sería tan difícil hacer amigos después de todo. Sofía, una niña de cabello negro corto y mirada intensa, había estado observando la interacción desde su lugar junto a la ventana. Siempre prefería mantenerse al margen, evitando las grandes multitudes y las conversaciones innecesarias. Le gustaba su propio espacio, y aunque a veces se sentía sola, era más fácil que tratar de encajar con los demás. Al ver a Valeria tan nerviosa, Sofía recordó su propio primer día de clases años atrás, cuando también había sido la niña nueva. Pero a diferencia de Valeria, ella no había tenido a nadie como Andrés que le diera la bienvenida. Al otro lado del aula, Emiliano estaba completamente concentrado en sus libros. Era un niño alto para su edad, con lentes que siempre se resbalaban por la punta de su nariz. A Emiliano no le importaban mucho las interacciones sociales; para él, lo más importante era ser el mejor en los estudios.
Sin embargo, tenía un miedo constante, que sus compañeros lo vieran como un sabelotodo y lo excluyeran. Ya había tenido problemas en el pasado por esto, y no quería repetir esa experiencia en este nuevo ciclo escolar. Con todos ya sentados en sus lugares, la maestra Carmona comenzó la clase. Después de una breve introducción, anunció el primer proyecto del año. Como todos saben, este año estaremos estudiando a fondo los héroes de la independencia de México. Al final del trimestre, presentarán un proyecto en equipo sobre uno de estos personajes importantes. Los equipos serán de 4 personas, dijo la maestra mientras anotaba los nombres en la pizarra. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Trabajar en equipo significaba tener que hablar con otros, tener que colaborar. ¿Y si nadie quería trabajar con ella? De repente, la voz de Andrés interrumpió sus pensamientos. «¡Hey, Valeria!», dijo desde el otro lado del salón. «¿Por qué no trabajas con nosotros? Ya somos 3, solo necesitamos a alguien más». Valeria levantó la vista sorprendida. Andrés estaba con Sofía y Emiliano. Se sintió aliviada de que alguien la hubiera invitado, pero también nerviosa de no estar a la altura del equipo. «Claro, suena bien», respondió Valeria en voz baja, pero con una leve sonrisa. Así, el grupo quedó formado: Andrés, el chico extrovertido que lideraba sin esfuerzo; Sofía, la observadora silenciosa con ideas creativas escondidas; Emiliano, el estudioso que temía ser malinterpretado; y Valeria, la nueva niña que comenzaba a encontrar su lugar. Aunque ellos no lo sabían, este proyecto sería el comienzo de una aventura que cambiaría sus vidas y formaría lazos que durarían más allá de las paredes de la escuela. Gancho para el siguiente capítulo. Mientras Valeria se preguntaba cómo se desarrollaría el trabajo en equipo, no podía prever los desafíos que enfrentarían en el camino. La amistad que estaban por construir sería puesta a prueba, pero por ahora, Valeria se sentía un poco más segura. Al menos ya no estaba sola. Capítulo 2. Un equipo inesperado. Descripción de la escena. Después de la propuesta de Andrés para que Valeria se uniera a su equipo, los 4 niños comienzan a discutir sobre el proyecto que deben realizar. Aunque al principio todo parece ir bien, pronto se dan cuenta de que sus diferentes personalidades y enfoques podrían causar problemas. Valeria, aún tímida, intenta encontrar su lugar en este nuevo grupo, mientras Sofía, Andrés y Emiliano empiezan a mostrar sus propias tensiones. Era la segunda hora de clases, y la maestra Carmona ya había dado instrucciones claras sobre el proyecto. Los grupos debían elegir uno de los héroes de la independencia de México y crear una presentación creativa que incluyera información histórica y algo más innovador, como una dramatización, un mural o incluso un video. Valeria sentía una mezcla de emoción y nerviosismo mientras los demás equipos comenzaban a reunirse. Por suerte, ella ya formaba parte de un grupo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: trabajar en equipo. Andrés fue el primero en tomar la iniciativa, como siempre. «Bueno, equipo, ¿alguna idea sobre qué héroe de la independencia queremos escoger?», preguntó, mirando a sus compañeros. Su tono era seguro, como si ya estuviera acostumbrado a liderar cualquier situación. «Miguel Hidalgo es el más obvio», dijo Emiliano, ajustando sus gafas con una mano. «Tiene toda la información necesaria, y hay muchas fuentes disponibles». Sofía, quien hasta ese momento había estado en silencio, levantó la vista y arqueó una ceja. «¿Miguel Hidalgo?», repitió, con un tono ligeramente irónico. «Si vamos a hacer lo que todos hacen, ¿dónde está la creatividad? Yo digo que busquemos a alguien menos conocido. Podríamos hacer algo sobre José María Morelos o Leona Vicario. Son interesantes y no todo el mundo habla de ellos». Valeria escuchaba en silencio, sentada en su silla, observando cómo la conversación empezaba a tensarse entre Emiliano y Sofía. Sabía que tenía que aportar algo, pero aún no se sentía lo suficientemente cómoda como para intervenir. En su antigua escuela, siempre había dejado que los demás hablaran primero, pero algo en ella le decía que este era el momento de empezar a cambiar eso. Andrés, notando el pequeño desacuerdo que comenzaba a formarse, trató de mediar. «Ambas son buenas ideas», dijo, intentando sonar conciliador.
¿Qué tal si pensamos en una manera de combinar creatividad con información sólida? Podemos investigar bien y también hacer algo diferente para la presentación. Emiliano suspiró y miró a Sofía, claramente frustrado. No se trata solo de ser creativos. Necesitamos hechos. Si hacemos algo muy complicado, podríamos terminar perdiendo puntos importantes. Los maestros valoran los datos. Sofía no retrocedió. No digo que ignoremos los datos, Emiliano. Solo digo que no tiene sentido repetir lo que todos van a decir. ¿No te cansas de ser tan predecible? Valeria miraba la escena, sintiéndose cada vez más incómoda. Sabía que, si las cosas continuaban así, no lograrían hacer el proyecto a tiempo. Se armó de valor y levantó la mano, como si pidiera permiso para hablar, aunque estaban en un grupo pequeño. ¿Y si hacemos una obra de teatro? Dijo de repente, en voz baja pero lo suficientemente clara para que los otros la escucharan. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su intervención. Era la primera vez que Valeria hablaba desde que se había unido al grupo. Andrés la miró con curiosidad, mientras que Sofía y Emiliano esperaban que explicara más. Podríamos hacer una obra que combine la historia de varios héroes. Así, usamos los datos que Emiliano quiere, pero también podemos ser creativos como sugiere Sofía, continuó Valeria, sin saber si su idea sería bien recibida. Por un momento, hubo silencio. Emiliano cruzó los brazos, claramente no convencido del todo. ¿Una obra de teatro? Eso requiere mucha preparación. No sé si tendremos tiempo para escribir el guión, preparar los disfraces y ensayar. Además, necesitaríamos algo más que solo actuar, dijo con tono escéptico. Sofía, por otro lado, parecía interesada. Podría funcionar. Si lo hacemos bien, sería algo diferente. Podemos escribir el guión juntos y dividirnos las tareas. Yo podría ayudar con los diálogos, Andrés puede encargarse de organizar las escenas y Emiliano puede asegurarse de que toda la información sea correcta. Valeria asintió, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. Tal vez su idea no era tan mala después de todo. Yo podría hacer los dibujos y los escenarios, añadió con timidez. Siempre me ha gustado dibujar. Andrés se cruzó de brazos, reflexionando. La verdad es que suena divertido. Pero necesitamos tener claro cómo lo haremos. Si nos organizamos bien, creo que podremos lograrlo. Emiliano, aunque seguía teniendo dudas, no podía negar que la idea era interesante. No era lo que él habría propuesto, pero tampoco quería quedarse fuera del equipo. Está bien, lo intentaremos, dijo finalmente. Pero tenemos que ser muy organizados. Si hacemos una obra, necesitamos fechas de entrega para cada parte, ensayos, y asegurarnos de que todo esté basado en hechos reales. Sí, claro, dijo Sofía con una sonrisa. No vamos a inventarnos nada. Valeria soltó un pequeño suspiro de alivio. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, sus ideas eran tomadas en cuenta. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero el hecho de que hubieran llegado a un acuerdo era un buen comienzo. La campana sonó, señalando el final de la clase. Mientras los niños se levantaban y recogían sus cosas, Andrés se acercó a Valeria y le dio una palmada amistosa en el hombro. Buena idea, Valeria. Creo que lo lograremos gracias a ti. Valeria sonrió tímidamente, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Quizás este año no sería tan malo después de todo. Gancho para el siguiente capítulo. Aunque el equipo ha decidido seguir adelante con la obra de teatro, las diferencias entre Sofía y Emiliano aún persisten. Mientras el grupo comienza a trabajar, Valeria tendrá que lidiar con las tensiones entre sus compañeros y superar sus propios miedos para mantener al equipo unido. Capítulo 3. Conflictos y decisiones. Descripción de la escena. El equipo ha comenzado a trabajar en la obra de teatro, pero las tensiones entre Sofía y Emiliano empiezan a escalar. Aunque Valeria intenta mantener la calma y Andrés trata de mediar, las diferencias de enfoque y personalidad de los dos miembros del grupo amenazan con hacer que el proyecto fracase antes de empezar. Valeria,
todavía luchando con su timidez, se siente atrapada en medio de los desacuerdos, mientras que Andrés comienza a cuestionar su capacidad para liderar al grupo. Era el segundo día de trabajo en el proyecto, y el grupo se había reunido en el aula después de clases para comenzar a planear los detalles de la obra. Todos habían traído sus ideas, y el ambiente inicialmente parecía tranquilo. Andrés estaba dibujando en la pizarra un esbozo del escenario, mientras Emiliano revisaba algunas notas históricas que había recopilado, y Sofía garabateaba ideas para los diálogos en su cuaderno. Valeria, sentada a un lado, observaba todo con atención, pero ya podía sentir una tensión en el aire que no tardaría en explotar. Creo que deberíamos empezar la obra con el grito de Dolores, dijo Emiliano, con tono firme mientras ajustaba sus gafas. Es el momento más importante de la historia de la independencia, y si lo hacemos bien, impresionará a la maestra. Eso es demasiado aburrido, interrumpió Sofía, sin levantar la vista de su cuaderno. Todo el mundo hace lo mismo. Deberíamos empezar con una escena dramática, algo que atrape la atención del público desde el principio. Quizás una conversación secreta entre los insurgentes, algo que muestre la tensión y el peligro de esa época. Emiliano frunció el ceño. No se trata de atrapar la atención del público, se trata de ser precisos. El grito de Dolores es crucial para entender el inicio de la independencia. No podemos empezar con algo que no tiene suficiente relevancia histórica, respondió, con su típica seguridad. No todo es precisión histórica, Emiliano, replicó Sofía, levantando finalmente la mirada, molesta. Si hacemos una obra que solo es un resumen de un libro de historia, vamos a aburrir a todos. Necesitamos darle vida a los personajes, hacer que el público sienta lo que ellos sentían. Eso es lo que hace que una obra sea buena. Andrés, que había estado dibujando en la pizarra, bajó el marcador y se volvió hacia ellos con una expresión de preocupación. Chicos, tranquilos. Ambas ideas son importantes, dijo, intentando mediar. Podemos empezar con algo emocionante, como Sofía sugiere, pero también necesitamos asegurarnos de que la historia sea precisa, como dice Emiliano. Tal vez podamos combinar las dos ideas. Pero ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Emiliano cruzó los brazos, claramente frustrado. Si no nos centramos en los hechos históricos, vamos a perder puntos importantes. La maestra nos va a calificar en base a la precisión de la información, no en cómo hacemos sentir al público, dijo, mirando a Sofía con frialdad. Sofía lo miró de vuelta con la misma intensidad. No voy a participar en una obra aburrida, Emiliano. Si no hacemos algo creativo, va a ser solo una presentación más, como las de todos los demás, replicó con un tono desafiante. Valeria, que había estado escuchando en silencio, sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que debía decir algo antes de que el grupo se rompiera por completo, pero la timidez la mantenía paralizada. Era la primera vez que formaba parte de algo así, y la idea de que el proyecto fallara le aterraba. Miró a Andrés, esperando que él pudiera encontrar una solución, pero él también parecía abrumado por el conflicto. Escuchen, dijo Andrés finalmente. Todos tenemos ideas buenas, pero necesitamos trabajar juntos. Si seguimos peleando, no vamos a terminar nada. Tal vez podríamos dividir la obra en varias escenas. Emiliano, podemos empezar con el grito de Dolores, como tú sugieres, y después, Sofía, podemos agregar la parte dramática, tal vez con una reunión secreta entre los insurgentes, como tú dices. ¿Qué les parece? Hubo un momento de silencio. Sofía y Emiliano se miraron, ambos aún reacios a aceptar las ideas del otro, pero sabían que no tenían mucho tiempo para discutir. Está bien, podemos intentarlo así, dijo finalmente Sofía, aunque su tono indicaba que aún no estaba del todo convencida. Emiliano asintió lentamente. Sí, supongo que podría funcionar. Pero tiene que ser históricamente correcto, añadió, todavía con algo de rigidez en su voz. Valeria respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que el problema no estaba realmente resuelto, pero al menos habían logrado llegar a un acuerdo temporal. Aún así, sentía que tendría que hacer más y quería que el grupo se mantuviera unido.
Yo puedo ayudar a escribir las escenas, dijo en voz baja, esperando que su propuesta sirviera para calmar los ánimos. Puedo asegurarme de que los diálogos sean interesantes y también precisos. Así ambos estarán contentos. Andrés la miró con una sonrisa de agradecimiento. Eso suena perfecto, Valeria. Creo que tú podrías ser la clave para que esto funcione, dijo con un tono alentador. Además, podemos usar tus dibujos para hacer los escenarios y los disfraces. Creo que esto va a salir bien si trabajamos juntos. Sofía suspiró, pero no pudo evitar sonreír un poco ante la idea de tener diálogos más creativos. Vale, entonces empecemos con eso. Pero necesito que todos colaboren en los diálogos, no quiero que sea solo una lección de historia, insistió, mirando de reojo a Emiliano. Sí, lo haremos interesante, respondió Emiliano, todavía algo a la defensiva, pero al menos dispuesto a seguir adelante. Con una sensación de tregua, el grupo empezó a trabajar nuevamente, aunque las tensiones aún se sentían en el aire. Valeria se sumergió en su cuaderno, escribiendo las primeras líneas de los diálogos mientras Sofía y Emiliano discutían sobre los detalles del guión. Andrés, siempre intentando mantener la paz, se movía de un lado a otro del aula, organizando las ideas y asegurándose de que todos tuvieran algo en que trabajar. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras alargadas llenaban el aula vacía, Valeria no pudo evitar sentir una mezcla de satisfacción y temor. Satisfacción porque, a pesar de las dificultades, el proyecto avanzaba. Pero el temor la seguía acompañando. Sabía que las tensiones no habían desaparecido por completo y que cualquier pequeño problema podría hacer que el grupo se desmoronara. Gancho para el siguiente capítulo. A pesar de que el equipo ha logrado llegar a un acuerdo temporal, las tensiones entre Sofía y Emiliano persisten. Mientras se acercan las fechas de entrega, Valeria se dará cuenta de que su papel como mediadora será más importante de lo que pensaba. Además, un nuevo desafío surgirá cuando la maestra Carmona anuncie un cambio inesperado en los requisitos del proyecto. Capítulo 4. La intervención de la maestra. Descripción de la escena. El equipo sigue adelante con el proyecto de la obra de teatro, pero las tensiones entre Sofía y Emiliano no han desaparecido del todo. Valeria, aunque sigue tímida, ha comenzado a desempeñar un papel más activo como mediadora entre sus compañeros. Sin embargo, un cambio inesperado por parte de la maestra Carmona en los requisitos del proyecto amenaza con desestabilizar al grupo y poner en riesgo el avance que han logrado hasta ahora. Después de varios días de trabajo, el grupo de Valeria había avanzado considerablemente en la preparación de su obra de teatro. Emiliano había organizado toda la información histórica y estaba asegurándose de que cada detalle fuera preciso. Sofía, por su parte, había escrito diálogos dramáticos y creativos que lograban dar vida a los personajes. Valeria había estado trabajando en los bocetos de los escenarios y los trajes, mientras que Andrés, con su carisma habitual, ayudaba a mantener el grupo enfocado y organizaba los ensayos. A pesar de que las tensiones entre Emiliano y Sofía no habían desaparecido por completo, Valeria se había convertido en una especie de mediadora silenciosa, ayudando a ambos a encontrar un punto medio. Cada vez que Emiliano se quejaba de que los diálogos de Sofía no eran históricamente precisos, Valeria encontraba la manera de incorporar algunos hechos reales sin perder la emoción de la escena. Y cuando Sofía se frustraba con la rigidez de Emiliano, Valeria le sugería formas de darle más dinamismo sin sacrificar la integridad histórica. Todo parecía estar bajo control, hasta que la maestra Carmona hizo un anuncio inesperado. Era la última clase del viernes, y todos los estudiantes estaban ansiosos por terminar la semana. La maestra Carmona se levantó de su escritorio y golpeó la mesa ligeramente con una regla para llamar la atención de la clase. Chicos, antes de que se vayan, tengo un anuncio importante, dijo con su voz calmada pero firme. He estado revisando los avances de sus proyectos y he decidido hacer algunos cambios en los requisitos. Para que sus presentaciones sean más dinámicas y reflejen mejor su trabajo en equipo, he decidido que, además de la obra de teatro, cada grupo deberá crear un video corto que resuma su investigación y lo presente de manera visual. El video debe incluir entrevistas ficticias con los personajes históricos que han elegido. El salón quedó en silencio.
Valeria sintió que su corazón se aceleraba y vio de reojo a sus compañeros. Sabía que esto significaba más trabajo, y más trabajo significaba más oportunidades de conflicto entre Emiliano y Sofía. ¿Un video?, preguntó Andrés, levantando la mano. Pero maestra, ¿no dijimos que la obra de teatro sería suficiente? La maestra Carmona sonrió ligeramente. Lo sé, Andrés, pero quiero ver cómo son capaces de adaptar su investigación a otros formatos. Piensen en el video como un complemento a su obra, no como algo separado. Estoy segura de que serán capaces de manejarlo. Sofía dejó escapar un suspiro audible y cruzó los brazos, claramente molesta con la noticia. ¿Un video también? Esto es ridículo. Apenas tenemos tiempo para la obra, y ahora tenemos que hacer un video, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que el grupo lo escuchara. Emiliano, como era de esperar, se mostró inmediatamente preocupado. Esto solo va a complicar las cosas. Ya tenemos suficiente con asegurarnos de que la obra sea precisa. Hacer un video va a distraernos del proyecto principal, dijo con una expresión seria. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta nueva tarea sería un desafío, pero también sabía que no podían darse por vencidos. Después de todo el esfuerzo que ya habían puesto en el proyecto, no podían dejar que esto los desanimara. Decidió armarse de valor y hablar, aunque su voz temblaba un poco. Podemos hacerlo, si nos organizamos bien, dijo, mirando a sus compañeros. Tal vez el video no tiene que ser tan complicado. Podemos usar algunas escenas de la obra y agregar entrevistas rápidas con los personajes que ya estamos interpretando. Sofía resopló, sin ocultar su frustración. Es fácil decirlo, pero esto va a llevar más tiempo del que tenemos. Además, ¿quién va a hacer todo el trabajo técnico?, preguntó, claramente abrumada por la idea. Andrés, siempre dispuesto a ver el lado positivo, levantó las manos en un gesto tranquilizador. Yo puedo encargarme del video. Mi hermano mayor tiene una cámara y sabe cómo editar. Podríamos grabar algunas cosas el fin de semana, no tiene que ser perfecto, dijo, tratando de mantener la calma en el grupo. Si trabajamos juntos, lo lograremos. Emiliano seguía escéptico, pero finalmente asintió con la cabeza. De acuerdo, pero tenemos que ser eficientes. No podemos permitirnos perder tiempo en cosas innecesarias, dijo, mirando a Sofía de manera indirecta, lo que hizo que ella rodara los ojos. Valeria sintió que el ambiente se tensaba nuevamente. Sabía que Emiliano estaba preocupado por los detalles históricos y que Sofía quería que todo fuera dramático y llamativo. Y ahora, con el nuevo requisito del video, el grupo se enfrentaba a una nueva fuente de presión. Pero también sabía que ya habían superado obstáculos antes y que con la colaboración de todos, podrían salir adelante. ¿Y si hacemos el video como una especie de resumen de la obra?, sugirió Valeria. Podemos grabar algunas escenas importantes y después agregar las entrevistas de los personajes. No tiene que ser demasiado largo, pero si mostramos las partes clave, la maestra quedará impresionada. Andrés asintió, claramente entusiasmado con la idea. Sí, eso podría funcionar. Podemos filmar el grito de Dolores y luego hacer que cada personaje hable sobre lo que sintieron en ese momento. Así podemos usar lo que ya tenemos, dijo con una sonrisa confiada. Sofía, aunque aún un poco reacia, pareció considerar la idea. Está bien, pero si vamos a hacer entrevistas, quiero que sean interesantes. No quiero respuestas aburridas como luchamos por la independencia. Necesitamos mostrar las emociones, las dudas, las esperanzas de los personajes, dijo, comenzando a interesarse más en el aspecto creativo del video. Emiliano ajustó sus gafas y asintió, aunque todavía con cierta preocupación. Está bien, pero asegúrense de que las respuestas de los personajes sean coherentes con los hechos históricos, dijo con tono serio. Si alguien dice algo que no corresponde a la realidad, vamos a perder puntos. Valeria sonrió, sintiendo un pequeño alivio al ver que, una vez más, habían logrado encontrar un equilibrio. Sabía que el video sería un desafío adicional, pero también sabía que podían hacerlo si seguían trabajando juntos.
Y aunque las tensiones entre Emiliano y Sofía seguían presentes, al menos habían logrado llegar a un acuerdo. Gancho para el siguiente capítulo. Con la presión de la obra y ahora del video, el equipo tendrá que redoblar esfuerzos. Mientras los días pasan, el estrés y las expectativas aumentan, poniendo a prueba su capacidad para trabajar juntos. Valeria, aún tímida pero más decidida que nunca, se dará cuenta de que su papel como mediadora es crucial para que el grupo no se derrumbe bajo la presión. Capítulo 5. La carrera contra el tiempo. Descripción de la escena. El equipo está bajo presión debido a la nueva tarea del video, además de la obra de teatro. Los días se acortan, y el grupo tiene que redoblar esfuerzos para cumplir con ambos proyectos a tiempo. Sin embargo, el estrés aumenta las tensiones, y las diferencias entre Sofía y Emiliano resurgen. Valeria, cada vez más segura de sí misma, asume un papel clave para mantener el equipo unido, pero un problema técnico inesperado amenaza con arruinar todo lo que han logrado hasta ahora. El reloj marcaba las 5 de la tarde y el aula estaba casi vacía. Solo quedaban Valeria, Andrés, Sofía y Emiliano, que habían decidido quedarse después de clases para trabajar en la obra y en el video. Llevaban semanas preparando el proyecto y el plazo para la entrega se acercaba peligrosamente. La obra estaba casi lista, pero el video era otra historia. A pesar de la buena disposición de Andrés y su hermano para filmar, el proceso de edición y montaje estaba tomando más tiempo del que habían anticipado. No puedo creer que la maestra nos haya dado otra tarea en medio de todo esto, murmuró Sofía, mientras repasaba sus diálogos para la obra. Apenas tenemos tiempo para ensayar, y ahora tenemos que grabar entrevistas y hacer que todo salga bien. Emiliano, sentado en la otra esquina del aula, revisaba por enésima vez sus notas sobre los hechos históricos que debían incluir en las entrevistas del video. No es tan complicado si nos organizamos bien, replicó él, aunque su tono dejaba ver la misma preocupación que todos sentían. Ya grabamos la escena del grito de Dolores. Solo tenemos que hacer las entrevistas y asegurarnos de que las respuestas sean coherentes con lo que sucedió históricamente. Eso es lo que dice siempre, respondió Sofía con un tono irónico, sin levantar la vista de su libreta. Pero no estamos haciendo un documental, Emiliano. Estamos intentando que esto sea interesante para el público. Valeria, que estaba trabajando en los dibujos del escenario para la obra, sintió una familiar tensión en el aire. Las mismas discusiones de siempre estaban comenzando a surgir de nuevo. Sabía que Sofía y Emiliano tenían formas completamente diferentes de ver el proyecto, pero también sabía que, de alguna manera, siempre lograban llegar a un acuerdo. Esta vez, sin embargo, el reloj corría en su contra y el estrés del plazo los estaba desgastando a todos. Andrés, siempre el optimista, entró en el aula con su cámara en mano y una sonrisa algo cansada. Ya hablé con mi hermano, y dice que podemos grabar las entrevistas mañana en su casa. Tiene un lugar perfecto con buena iluminación, dijo mientras se acercaba al grupo. Si lo hacemos rápido, podremos tener todo listo para editar antes del fin de semana. Sofía dejó caer su lápiz con un suspiro. Bien, pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? Apenas hemos ensayado la obra y las entrevistas necesitan ser ensayadas también. No podemos simplemente improvisar algo y esperar que salga bien. Podemos hacer ambas cosas, respondió Andrés, intentando sonar confiado. Ensayamos hoy la obra y mañana grabamos las entrevistas. Dividimos el tiempo. Valeria, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente levantó la vista de sus bocetos. Sabía que tenía que decir algo para evitar que el grupo se desmoronara bajo la presión. Podemos hacer esto, dijo con calma. Ya hemos avanzado mucho en la obra. Solo necesitamos ensayar las partes clave y asegurarnos de que las entrevistas sean claras y concisas. No tienen que ser largas, solo tienen que dar la información esencial. Podemos grabar todo en una tarde si nos organizamos bien. Sofía la miró, aún con una expresión de duda en el rostro. Eso suena bien en teoría, Valeria, pero no tenemos tanto tiempo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no logramos terminar a tiempo? Valeria tomó aire y trató de mantener la calma. Siempre podemos corregir sobre la marcha, dijo,
mirando a Sofía con una sonrisa tranquilizadora. No va a ser perfecto, pero si todos colaboramos, lo lograremos. Andrés asintió con entusiasmo. Exactamente. Si seguimos trabajando juntos, lo conseguiremos. Tenemos la obra prácticamente lista, solo necesitamos ajustarla un poco. Y con el video, si cada uno de nosotros tiene claras sus respuestas, será fácil grabarlo. Confiemos en que podemos hacerlo. Emiliano, aunque siempre preocupado por los detalles, también asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Hagamos lo que podamos hoy con la obra, y mañana nos concentramos en el video. Pero asegúrense de que las entrevistas sean precisas. No quiero que la maestra nos reste puntos por no tener los datos correctos. Con un plan en marcha, el grupo comenzó a ensayar las escenas de la obra. Valeria se sintió más segura mientras los veía actuar. Sofía, a pesar de su escepticismo, interpretaba su papel con emoción y pasión, dando vida al personaje histórico de Leona Vicario. Emiliano, aunque más reservado en su interpretación, manejaba con precisión los diálogos que él mismo había escrito sobre Miguel Hidalgo. Y Andrés, siempre el líder natural, dirigía la obra con entusiasmo, asegurándose de que todo fluyera sin problemas. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba bajo control, ocurrió lo inesperado. Mientras Valeria ajustaba algunos de los escenarios dibujados, Andrés tropezó accidentalmente con uno de los cables de la cámara que habían traído para las pruebas. Hubo un sonido de chasquido, y de repente, la cámara dejó de funcionar. «No puede ser», exclamó Andrés, agachándose rápidamente para revisar el daño. «Creo que rompí la cámara». El pánico se apoderó de todos. El video era una parte crucial del proyecto, y si no podían grabar las entrevistas, todo el trabajo se vería en peligro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. No tenemos tiempo para arreglar esto. Estamos perdidos. Emiliano se levantó de su silla, visiblemente nervioso. Esto no puede estar pasando. Si no tenemos el video, no cumpliremos con los requisitos de la maestra. Todo este trabajo será en vano. Valeria sintió que el pánico empezaba a apoderarse de ella también, pero sabía que tenía que mantener la calma. No podían dejar que un problema técnico destruyera todo el esfuerzo que habían hecho hasta ahora. Esperen, dijo, tratando de pensar con rapidez. Tal vez la cámara no esté completamente rota. Andrés, ¿puedes revisar si tu hermano tiene alguna otra cámara o un teléfono que podamos usar para grabar? Andrés, aún algo consternado, asintió. Mi hermano tiene un teléfono con una buena cámara. No será lo mismo, pero podría funcionar. Sofía respiró aliviada, aunque seguía algo tensa. Bien, podemos hacer eso. Pero necesitamos ser rápidos. Ya no tenemos margen de error. Valeria sonrió, sintiendo una renovada esperanza. Lo lograremos. Ya hemos pasado por cosas más difíciles y siempre hemos salido adelante. Esto no será diferente. Con un nuevo plan en marcha, el grupo se preparó para grabar las entrevistas con el teléfono de emergencia al día siguiente. A pesar del contratiempo, Valeria sentía que, de alguna manera, lograrían terminar el proyecto a tiempo. Gancho para el siguiente capítulo. Con la presión de la cámara rota y el poco tiempo que les queda, el grupo tendrá que superar nuevos desafíos mientras graban el video. A medida que se acerca la fecha de entrega, las tensiones alcanzan su punto máximo, y Valeria deberá encontrar una forma de mantener al equipo unido para lograr el éxito en el último momento. Capítulo 6. Dudas y responsabilidades. Descripción de la escena. Con el video grabado y la obra casi lista, el equipo comienza a sentir el peso del proyecto. Andrés, quien ha liderado el grupo hasta ahora, empieza a dudar de sí mismo, mientras que los nervios por la proximidad de la entrega los afectan a todos. Un problema técnico y el estrés los llevarán al borde del colapso. Valeria, que ha crecido en confianza, se da cuenta de que ahora es su momento para ayudar a Andrés y al equipo a superar esta nueva crisis. El lunes por la tarde, a solo un día de la gran presentación, el equipo se reunió en casa de Andrés para ver el video final. La obra estaba prácticamente terminada,
con solo algunos pequeños detalles por ajustar en los ensayos. Sin embargo, todos sabían que el video era crucial. Habían pasado todo el fin de semana grabando las entrevistas y organizando las tomas, y ahora solo quedaba asegurarse de que todo estuviera en orden. Bueno, este es el momento de la verdad, dijo Andrés, visiblemente nervioso mientras conectaba el video a la computadora. Espero que todo esté bien, pero la verdad es que no sé si lo editamos lo suficientemente bien. Valeria, sentada al lado de Sofía, intentó tranquilizarlo. Lo hicimos lo mejor que pudimos, Andrés. Sé que va a salir bien. No podemos esperar que sea perfecto, pero es un buen trabajo. Sofía, aunque un poco ansiosa, sonrió. Sí, seguro que lo hicimos mejor que algunos de los otros equipos. Solo relajémonos y veamos qué tal quedó. Andrés dio play al video, y por unos momentos, todo parecía ir bien. Las entrevistas comenzaban con fluidez, las transiciones entre las escenas estaban bien logradas, y las actuaciones de Sofía y Emiliano en sus papeles de personajes históricos eran convincentes. Pero de repente, justo cuando la escena más importante estaba a punto de comenzar, la pantalla se congeló. El audio seguía, pero la imagen quedó atascada en un fotograma fijo. «No puede ser», exclamó Andrés, golpeando la mesa con frustración. «¿Qué pasó ahora?». Emiliano, que había estado observando en silencio, se levantó rápidamente para revisar la computadora. «Debe ser un problema con el archivo de video o con la edición», dijo, con una expresión preocupada. «Esto no puede estar pasando justo ahora. Si no lo arreglamos, no podremos presentarlo mañana». Sofía, dejando escapar un suspiro de frustración, se llevó las manos a la cabeza. «No tenemos tiempo para regrabar ni para volver a editar todo. ¿Qué vamos a hacer?». El pánico comenzaba a apoderarse del grupo. Habían trabajado tanto en el video, y ahora parecía que todo podría venirse abajo por un simple problema técnico. Valeria, quien había estado observando la escena, sintió que debía intervenir antes de que el grupo colapsara por completo. Aunque también estaba nerviosa, recordó que habían superado dificultades antes y siempre habían encontrado una solución. «Esperen, no entremos en pánico», dijo con calma. «Tal vez solo sea un problema de formato o de compatibilidad. Podemos intentar convertir el archivo a otro formato o verlo en otro dispositivo. No podemos rendirnos ahora, no después de todo lo que hemos hecho». Andrés, aunque claramente frustrado, respiró hondo y asintió. «Tienes razón, Valeria. No podemos rendirnos todavía. Voy a intentar verlo en otra computadora». Mientras Andrés corría a buscar otro dispositivo, Sofía miró a Valeria con una mezcla de alivio y gratitud. «Gracias, Valeria. Si no fuera por ti, creo que ya estaríamos todos en modo desastre». Valeria sonrió tímidamente. «Solo quiero que todo salga bien. Hemos trabajado demasiado como para que algo así nos detenga ahora». Después de unos minutos tensos, Andrés regresó con otra computadora y conectó el video. Esta vez, el archivo se reprodujo correctamente. El alivio en el grupo fue palpable. «Lo logramos», dijo Andrés, dejando escapar un suspiro de alivio. Estaba seguro de que todo estaba arruinado. Emiliano asintió, todavía con su expresión seria, pero más relajado. «Bien, ahora solo necesitamos repasar el resto de la obra y estaremos listos para mañana». Valeria los miró a todos y sintió un renovado sentido de unidad. Habían superado una crisis más, y aunque los nervios todavía estaban presentes, sabían que juntos podían enfrentarse a cualquier desafío. Gancho para el siguiente capítulo. Con el video listo y el último ensayo de la obra en camino, el equipo parece estar listo para su presentación. Pero el día de la entrega traerá un nuevo desafío inesperado que pondrá a prueba su capacidad para trabajar bajo presión. Capítulo 7. El clímax del proyecto. Descripción de la escena. El día de la presentación ha llegado, y el grupo está nervioso pero listo para mostrar su obra y el video. Sin embargo, un imprevisto de último momento los toma por sorpresa y pone en riesgo todo lo que han trabajado.
Valeria, Andrés, Sofía y Emiliano tendrán que superar este desafío final, demostrando cuánto han crecido como equipo y como individuos. El aula estaba llena de expectativa. Todos los equipos estaban preparados para presentar sus proyectos, y los estudiantes de cuarto grado se reunían en pequeños grupos, repasando sus líneas, ajustando disfraces y organizando sus materiales. En el fondo del salón, la maestra Carmona observaba todo con una sonrisa de orgullo. Había sido un trimestre desafiante para los niños, pero sabía que el trabajo en equipo y la dedicación de cada grupo serían evidentes en las presentaciones. El grupo de Valeria, Andrés, Sofía y Emiliano estaba en la parte trasera, haciendo los últimos ajustes a su presentación. Habían logrado superar la crisis del video la noche anterior y ahora solo quedaba presentar la obra que tanto habían ensayado. No puedo creer que finalmente estemos aquí, dijo Sofía, ajustándose el sombrero de su disfraz de leona vicario. Después de todo lo que hemos pasado, parece un milagro que estemos listos. Sí, pero estamos aquí, y todo va a salir bien, respondió Andrés, que también estaba revisando su traje, aún nervioso pero con una sonrisa optimista. Hemos trabajado duro y estamos preparados. Emiliano, que rara vez mostraba nervios, estaba inusualmente callado mientras revisaba sus notas por última vez. Solo necesitamos asegurarnos de que cada dato histórico esté correcto. Si nos equivocamos, podríamos perder puntos importantes, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo más que con los demás. Valeria, que había estado observando a sus amigos, sintió una mezcla de nervios y confianza. Sabía que habían trabajado bien como equipo y que, a pesar de los problemas, habían llegado hasta allí juntos. Pero justo cuando todo parecía bajo control, la maestra Carmona se acercó a ellos con una expresión de preocupación. Chicos, tengo malas noticias, dijo en un tono bajo pero firme. El proyector que necesitamos para mostrar los videos se ha descompuesto, y no tenemos manera de repararlo a tiempo para sus presentaciones. No podremos proyectar los videos hoy. El corazón de Valeria se hundió. Todo su esfuerzo en el video, las entrevistas que grabaron, la edición de última hora, ¿todo eso sería en vano? Miró a Andrés, Sofía y Emiliano, y vio la misma expresión de shock en sus rostros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Andrés, incapaz de ocultar su preocupación. El video es una parte crucial de nuestra presentación. No podemos hacer esto sin él. Emiliano, siempre el lógico, intentó proponer una solución. Podemos explicar las entrevistas, hablar de lo que grabamos, pero no será lo mismo sin el video. Nos quitarán puntos, seguro. Sofía, quien normalmente mantenía la calma en situaciones de crisis, comenzó a mostrar signos de frustración. No podemos dejar que todo nuestro trabajo se desperdicie. Tiene que haber otra forma. Valeria sintió que la presión aumentaba. Habían enfrentado tantas dificultades, pero esto parecía el obstáculo más grande de todos. Sabía que tenía que pensar rápido, y en ese momento, una idea le cruzó por la mente. No podían mostrar el video, pero podían hacer algo diferente, algo que aprovechara lo que ya tenían. Escuchen, dijo Valeria, hablando lo suficientemente alto para captar la atención de todos. No necesitamos el video para que esto funcione. Ya hemos ensayado la obra y conocemos las entrevistas de memoria. ¿Por qué no integramos las respuestas de las entrevistas en la obra? Cada uno de nosotros puede hacer las entrevistas en vivo, como si fuéramos nuestros personajes históricos dando una conferencia de prensa. Podemos hacer que sea interactivo, y de esa manera no dependemos del video. Los otros tres la miraron, sorprendidos por su propuesta. Emiliano fue el primero en hablar. Es arriesgado, pero tiene sentido. Ya conocemos todas las respuestas y la información está ahí. Podemos hacer que funcione. Sofía sintió, más convencida a medida que la idea se formaba en su mente. Sí, podríamos improvisar un poco con las preguntas, y darle más vida. Será como una obra de teatro mezclada con una entrevista en vivo. Me gusta. Andrés, aunque aún algo nervioso, sonrió con una nueva energía. Es brillante, Valeria. No tenemos otra opción, así que hagámoslo. Podemos hacerlo funcionar. Con un plan de última hora,
el equipo se preparó para ajustar su presentación. Decidieron que Andrés sería el presentador, quien haría las preguntas, mientras Emiliano, Sofía y Valeria responderían como Miguel Hidalgo, Leona Vicario y José María Morelos, respectivamente. Practicaron las nuevas líneas rápidamente y se mentalizaron para lo que sería una presentación diferente a la que habían planeado, pero que aún tenía el potencial de impresionar. Cuando llegó su turno, el grupo subió al escenario con una confianza renovada. Andrés, con su carisma natural, abrió la presentación explicando al público que en lugar de mostrar un video, harían una entrevista en vivo con algunos de los héroes de la independencia. El salón se llenó de curiosidad y los demás estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, interesados en lo que estaban a punto de ver. Valeria, Sofía y Emiliano tomaron sus lugares, interpretando sus papeles con convicción. Cada pregunta que Andrés hacía era respondida con precisión histórica y emoción, lo que mantenía al público enganchado. Valeria, en particular, sorprendió a todos al responder con una confianza que nunca antes había mostrado, integrando tanto la investigación histórica como la creatividad que había estado desarrollando durante todo el proyecto. Cuando terminó la presentación, el aula estalló en aplausos. A pesar del contratiempo del video, el grupo había logrado transformar la situación en una oportunidad para brillar. La maestra Carmona, visiblemente impresionada, les dio una mirada de aprobación mientras se retiraban del escenario. No puedo creer que hayamos hecho eso, dijo Andrés, aún respirando aceleradamente después de la presentación. Fue increíble. Definitivamente no era lo que habíamos planeado, pero resultó mejor de lo que esperaba, admitió Sofía con una sonrisa de alivio. Emiliano, siempre el más serio, sonrió levemente. Fue arriesgado, pero funcionó. Creo que logramos algo especial hoy. Valeria, sintiéndose más segura de sí misma que nunca, miró a sus amigos y asintió. Lo logramos juntos. Y creo que eso es lo que realmente importa. Capítulo 8. El éxito inesperado. Descripción de la escena. El equipo ha improvisado una solución creativa para su presentación, convirtiendo las entrevistas grabadas en una conferencia en vivo con los personajes históricos que interpretan. Después de recibir aplausos por su actuación, aún queda un último obstáculo, la evaluación de la maestra Carmona y su veredicto sobre el trabajo en equipo y el esfuerzo que han puesto. El grupo reflexiona sobre lo que ha aprendido a lo largo del proyecto y espera ansioso el resultado final. Después de que los aplausos llenaron el aula, Valeria, Andrés, Sofía y Emiliano bajaron del escenario con una mezcla de alivio y orgullo. La improvisada conferencia de prensa con sus personajes históricos había sido un éxito. Aunque no habían podido mostrar el video que tanto habían trabajado, la presentación en vivo había capturado la atención del público y había sido incluso mejor de lo que esperaban. A medida que caminaban de regreso a sus asientos, sentían como una gran carga se levantaba de sus hombros. No puedo creer que realmente funcionó, dijo Andrés, sonriendo mientras miraba a sus compañeros. No teníamos el video, pero lo que hicimos fue incluso más emocionante. Sofía, todavía algo sorprendida por el éxito de su actuación, asintió mientras se quitaba el sombrero que había usado como parte de su disfraz. Definitivamente no era lo que habíamos planeado, pero salió mucho mejor de lo que esperaba. Me gusta cómo logramos adaptarnos en el último minuto, dijo, lanzando una mirada de aprobación a Valeria. Sí, y todo gracias a Valeria por proponer la idea, agregó Emiliano, quien, aunque siempre tan centrado en los detalles, reconocía el valor de la creatividad y la improvisación en lo que acababan de lograr. Valeria sonrió tímidamente, aún procesando el hecho de que había sido ella quien lideró la solución. A lo largo del proyecto, había sido la voz tranquila, la que ayudaba a mediar entre sus compañeros cuando las tensiones eran altas. Pero en ese momento decisivo, había dado un paso adelante de una manera que no habría imaginado al principio del curso. Lo hicimos juntos, respondió Valeria con modestia. Todos aportamos algo. La obra, las entrevistas, y lo que más me alegra es que lo logramos sin rendirnos. Mientras se acomodaban en sus asientos, esperando la evaluación de la maestra Carmona, el equipo empezó a reflexionar sobre todo lo que habían aprendido en las últimas semanas.
Había sido mucho más que solo un proyecto escolar sobre la independencia de México. Se trataba de trabajo en equipo, de resolver problemas bajo presión, de aceptar las diferencias de cada uno y encontrar una manera de que esas diferencias se convirtieran en fortalezas. La maestra Carmona se levantó de su escritorio y caminó hacia el frente del aula, sosteniendo sus notas con una expresión que era difícil de leer. Valeria sintió un leve nerviosismo en el estómago. Aunque sabían que su presentación había sido bien recibida, el veredicto final de la maestra siempre era impredecible. Bien, chicos, ahora que hemos terminado con todas las presentaciones, es hora de hablar de los resultados, comenzó la maestra Carmona, mirando a cada grupo con atención. Primero, quiero felicitar a todos por el esfuerzo que han puesto en sus proyectos. Sé que este trimestre no ha sido fácil y que muchos de ustedes han tenido que superar varios obstáculos en el camino. Los estudiantes escuchaban en silencio, esperando ansiosos escuchar sus evaluaciones. Valeria sintió que el ambiente se llenaba de tensión cuando la maestra empezó a comentar sobre cada proyecto, destacando los puntos fuertes y las áreas que necesitaban mejoras. Finalmente, la maestra Carmona llegó al turno del grupo de Valeria. El equipo de Valeria, Andrés, Sofía y Emiliano tuvo un contratiempo técnico importante, pero lo que hicieron con eso fue realmente impresionante, dijo la maestra, mirando al grupo con una sonrisa leve. En lugar de depender únicamente de su video, que desafortunadamente no pudieron mostrar, decidieron convertir una situación difícil en una oportunidad para improvisar una presentación en vivo que fue tanto informativa como creativa. Eso es lo que significa adaptarse a las circunstancias, y es algo que valoro mucho en mis alumnos. Valeria sintió un calor reconfortante en el pecho mientras la maestra continuaba. No solo lograron presentar la información histórica de manera precisa, sino que también lo hicieron de una forma que mantuvo la atención del público, lo cual no es fácil de lograr. Y, lo que más me impresionó, fue el trabajo en equipo. Pude ver cómo cada uno de ustedes aportó algo diferente pero igualmente valioso al proyecto, y eso es lo que hace que un grupo funcione. Sofía soltó un pequeño suspiro de alivio, mientras Andrés intercambiaba una mirada de orgullo con Emiliano. Valeria no podía evitar sonreír, sintiéndose aliviada y satisfecha con el reconocimiento de su trabajo. Por todo eso, estoy muy contenta de darles una calificación excelente, concluyó la maestra Carmona. Han demostrado que el éxito no siempre se mide por lo bien que sale algo a la primera, sino por la capacidad de adaptarse, colaborar y perseverar. ¡Felicidades! El grupo dejó escapar un suspiro colectivo de alivio y alegría. Habían logrado lo que parecía imposible unas horas antes, y la satisfacción de saber que todo su esfuerzo había valido la pena era inmensa. «Lo hicimos», exclamó Andrés, sonriendo ampliamente. «Lo logramos de verdad». Sofía le dio un pequeño empujón a Emiliano en el brazo, riendo. «¿Ves? Sabía que valía la pena arriesgarse un poco», dijo, recordando todas las discusiones sobre mantener la precisión histórica sin perder la creatividad. Emiliano, por una vez, se permitió sonreír sin reservas. «Lo admito, fue una gran idea. Y lo mejor es que lo hicimos todos juntos». Valeria, observando a sus amigos, no pudo evitar sentirse más conectada con ellos que nunca. Sabía que este proyecto había sido mucho más que solo una presentación escolar. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a aceptar sus diferencias y a convertir sus debilidades en fortalezas. Y mientras salían del aula, con los aplausos y las felicitaciones aún resonando en sus oídos, Valeria sintió que algo había cambiado para siempre. No solo había crecido como estudiante, sino también como amiga y compañera. Y eso era lo más importante de todo. Fin.